Gostaríamos então de iniciar, damos as boas-vindas a todos, agradecemos a presença de todos e apresentando o palestrante da conferência número 1, com o tema Ciência do Solo para quê e para quem, o tema do congresso. Para proferir a palestra, Dr. David Rossiter fez doutorado em Agricultura Internacional na Universidade de Cornell, com projeto de tese Sistema Automatizado de Avaliação de Terras, ALICE. Trabalhou como mapeador de solo na Carolina do Norte, trabalhou também para o Ministério do Meio Ambiente na Venezuela e para a FAO no Equador. É professor do ITC, em Enschede, Holanda, há 15 anos, na área de geoestatística e métodos de pesquisa. Atualmente é professor visitante da Academia Chinesa de Ciências e professor adjunto em Cornell. Tem interesse em pesquisa, métodos modernos de inventário de solos. Então, agradecendo a presença do Dr. Rossiter aqui com a gente, passamos a palavra para iniciar a sua palestra. Obrigado a você, Iván. E primeiro tenho que desculpar-me por não falar português. Mi português está muito malo. Mi espanhol é mais ou menos. Entonces le voy a hablar en español y disculpe también porque yo sé que aquí en Brasil no debemos hablar portugués, ¿no? Pero así es la cosa. Bueno, ¿se pueden ver? Ok. ¿Dónde estamos aquí? Esto se va. Ah, ya. Oh, perdón. Primero quiero saludarles desde los Países Bajos. Y la pregunta es por qué les estoy hablando aquí como primer palestrante. Y la respuesta es muy fácil. Es porque Iván, el Dr. Bacic, fue mi estudiante, yo soy su orientador. Y él sufrió tanto que él dijo que cuando llegó aquí yo tengo que sufrir también. Entonces me puso como primer palestrante. Pero es un gran honor de estar aquí con ustedes. Y creo que voy a provocar un poco la discusión del tema del Congreso. Hay mucho que hubiera podido decir, pero he escogido algunos puntos claves. Y a ver. Bueno, es el resumen, por qué, para quiénes, y luego algunos desafíos que creo que nos enfrentan hoy en día. Bueno, primero, antes de pensar en la sociedad y todo eso, vamos a pensar en nosotros mismos. Somos científicos. Esto es nuestra meta. Y todavía hay mucho que no entendemos del sistema del suelo, el sistema tan complicado que hay muchas cosas para entender y para descubrir. Y como digo aquí, el científico por definición tiene que saber y tiene que entender. Entonces, ¿por qué? Es porque no sabemos. Pero ahora llegamos a la parte más frente a la sociedad, que anoche escuchamos de varios representantes del gobierno catarinense y también del Embrapa. Bueno, existe mucha demanda para información y que no hemos proporcionado. Es más y más importante y es verdad, yo creo que, perdón, ¿qué hago acá? Ok, ¿dónde estoy? Con esto. Sí. Permiso, es esto, ¿no? Ok. Es que quiero destacar. Hay algunos conocimientos que no sabemos proporcionar. Llegan preguntas y realmente no sabemos cómo contestar. Estamos mayormente pagados por los fondos públicos, o en la universidad o en las empresas de investigación, y tenemos el deber de gastarlo para soluciones que ellos requieren. Ahora, se puede pensar en el corto plazo, pero nosotros tenemos la responsabilidad también de pensar en el más largo plazo. Ahora a ver, no, ¿dónde? Ok, finalmente, ¿por qué? Es bien interesante ser un científico del suelo hoy en día porque existen nuevas posibilidades para llevar a cabo investigaciones. Y les voy a enseñar algunos ejemplos pequeños. Hubiera podido escoger otros. Como digo aquí, son problemas viejos.
o problemas que desde el inicio de nuestra ciencia se han presentado. Pero ahora, hoy en día, tenemos una rama de técnicas nuevas que podemos aplicar a los problemas. Y les voy a destacar algunos. Primero, que destaco la espectroscopía, que usamos ahora para determinar propiedades del suelo. Y aquí pueden ver las ventajas. Y hasta llegar, ojalá, a los sensores a distancia. Aquí tengo un ejemplo de un paper reciente de Australia, pero hubiera podido escoger algo de aquí también. ¿Cómo se puede predecir las propiedades del suelo usando estos sensores con hipoespectrales? Y aquí ven algunos de los resultados. También se puede usar aparatos en el laboratorio o que luego se puede llevar a las plataformas en áreas de la espectroscopía térmica. Los que son biólogos, que yo no lo soy, pero algunos de ustedes son biólogos, hoy en día se puede usar este análisis genético de todo el suelo, es un ejemplo del periódico Science, para inferir las funciones dentro del suelo de los varios microorganismos y cómo el suelo funciona como un organismo en sí. El suelo tiene muchos organismos, pero cuando se ven de fuera, funciona un poco como un organismo grande con sus varias partes ligadas. Hay la tomografía para investigar la estructura del suelo, son los rayos X. Interesante, aquí tú ves, aquí es el paciente, ¿no? Es la persona que va bajo la tomografía como una persona, pero en este caso es el suelo. Y de ahí se pueden inferir la estructura del suelo y la porosidad a una escala muy detallada. Y ahora ver cómo está funcionando dentro del suelo de una manera mucho más precisa que lo hubiéramos podido hacer antes. Hay la granulometría por láser. Esto es para definir el tamaño de las partículas sobre una curva continua, pero también en este caso se usa para medir la estabilidad de los agregados. Hay otras maneras con la gota de agua y todo, pero en este caso se puede usar este llamado sonificación para ver hasta qué punto se desagregue. Y estas curvas nos muestran, por ejemplo, aquí, la pérdida al ser desagregado y cuán estable es el suelo. Son, como dije, son problemas viejos, pero técnicas nuevas. Tenemos muchas técnicas matemáticas ahora. Yo menciono algunos aquí. Estos se han desarrollado en los últimos años, pero ahora son factibles porque los ordenadores personal de oficina ahora se pueden hacer cosas que no se hubiera pensado en el pasado y cada uno puede aplicar las técnicas más sofisticadas matemáticas. El problema es de entender, de escoger, seleccionar los métodos que uno va a aplicar y entender lo que están haciendo. No es una pregunta de solamente es apretar sobre el botón y ver qué pasa. Hay que entender lo que uno está haciendo. Quiero destacar este software del fuente abierto. Yo uso la R mucho y hoy en día es un movimiento a nivel mundial para los programas de fuente abierto que se puede aplicar cualquier persona. Solamente una slide para mostrarles de un artículo de este tipo de matemática que se puede aplicar a los problemas del suelo, muy sofisticados y hoy en día se puede solucionar en su máquina. Bueno, todos sabemos sobre los sistemas de información geográfica. Lo que es nuevo, yo diría, son los bancos de datos públicos que son relacionados con el suelo. Y menciono algunos aquí. Los modelos de digital de altitud que están sobre toda la extensión de la Tierra. Las redes hidrológicas que se han digitalizado y son fácilmente disponibles y todas las estaciones meteorológicas.
Ahora, un problema que tenemos aquí es si estos bancos de datos no son públicos o no son disponibles al público. Y algunos países tienen por política que todos los que se hace por los fondos públicos tienen que ser publicitado y cualquier persona lo puede usar. Esto amplía mucho, es un efecto multiplicador para la investigación. Y realmente no estoy al tanto de cómo se hace en Brasil. Alguien me puede informar hasta qué punto estos bancos de datos son abiertos para el uso de cualquier persona. Las imágenes de sensores remotos, bueno, las ventajas todos sabemos, pero es increíble que lo que tenemos ahora para aplicar a los estudios de suelos. La resolución es cada vez mejor y realmente interesante hoy en día porque los satélites se han sido lanzados hace 40 años o más y tenemos series de tiempo por décadas. Y esto nos permite a seguir los cambios de uso de la tierra y relacionar esto con los cambios en el suelo en el mismo tiempo. Hay también mediciones directas del suelo, como la humedad del suelo, las salinas y cosas así que se puede detectar, pero muchas veces el suelo ya está escondido por la vegetación, la capa vegetal, y tenemos que inferir las propiedades del suelo de lo que podemos ver. Un cierto tipo de vegetación viene relacionado con ciertas propiedades del suelo, por ejemplo. Y algunos ejemplos, un paper sobre la humedad del suelo que está modelado usando estos satélites que miden la emisividad del suelo y calculan el balance hídrico por sus propiedades. Y esto nos lleva a saber dónde están las áreas en el suelo donde se almacenase más agua y donde se secan más fácilmente. Una aplicación muy interesante es usando los sensores térmicos, por ejemplo el MODIS, sobre estas áreas grandes, porque la diferencia diurnal entre la temperatura en el día y la noche, si esta diferencia está muy pequeña, esto indica que hay mucha inercia térmica en el suelo. Y inercia térmica viene mayormente del agua retenido. Y si uno está reteniendo mucho agua en el suelo, eso sería debido a, por ejemplo, mucha arcilla o más materia orgánica. Y aquí es un mapa que se hicieron unos amigos míos en China que estamos trabajando en eso. Eso sería el porcentaje de arcilla en el horizonte A. Y aquí este lado es lo mismo, pero entonces hecho comparado con el mapa que se hizo en el campo. La ventaja de los sensores remotos es que podemos cubrir áreas muy grandes con una técnica que desarrollamos en un área de prueba. Y con un país con una extensión tan grande como es el Brasil, esto es muy importante. En Holanda es bien pequeña. El estado de Santa Catarina es 2 veces tan grande como Holanda, entonces no es tan aplicable allá. También hay sensores próximos y mediciones geofísicas, nuevos instrumentos que se pueden aplicar al estudio del suelo. Y menciono algunos aquí. ¿Dónde estoy? Un ejemplo sencillo es perfiles de resistencia del suelo. Aquí se pueden ver arriba, ¿dónde estoy? Arriba es donde se midió la resistencia y luego se hizo esos perfiles y eso nos llega a saber dónde está la interfase entre el regolito y la roca madre, por ejemplo. Esto sería, por ejemplo, aquí, es inferir cuán espeso es la capa suelto del suelo. Pero también hay estas áreas de resistencia muy baja y esto pueden ser salinas o algas con más sales, por ejemplo, con conductividad mayor. Claro que se tiene que interpretar esos, pero eso nos da un perfil tridimensional usando esas técnicas geofísicas que antes no teníamos. Incluso que la inversión que así se hace
es a través de programas de computación bastante poderosos. Ok, es un poco de por qué. Porque porque somos científicos, tenemos esta curiosidad, porque hay mucha demanda y porque hay nuevas técnicas. Nuestra ciencia puede hacer muchos avances por las nuevas técnicas que tenemos ahora disponibles para estudiar. Ahora llego a la parte más social o para quiénes, es el tema siguiente. Bueno, también yo voy a empezar con nosotros mismos, ¿no? Porque ya estamos al servicio de otros, está bien, pero mira, si estamos en científicos, debemos de tener una curiosidad y una fascinación y a veces casi una obsesión con este mundo. No sé cómo ustedes entraron en la ciencia del suelo, pero yo recuerdo bien, yo estuve estudiando ecología en Cornell y hice un proyecto sobre la relación entre especies de árbol y el suelo y me fascinó que es tan difícil estudiar y las características del suelo y me convertí para estudiar suelos porque me fascinó tanto. Entonces yo diría que para quienes debe ser en primer lugar, o no diga en primer lugar, un lugar para nosotros. Queremos investigar lo no conocido, esto es lo que nos complace. Pero ahora, claro que llegamos a la tierra como tal, ¿no? Todavía no he llegado a la sociedad, o los seres humanos, pero también hay la tierra. Y nosotros que trabajamos en el campo, yo creo que nosotros desarrollamos como una relación con el paisaje. Claro, con los seres humanos que viven sobre el paisaje, pero también el paisaje como tal. Apreciamos mucho. Y yo diría que nosotros somos las personas que pueden explicar a la sociedad la importancia de respetar a la tierra y no abusar a la tierra. Y tengo este dicho de Francis Bacon, que es el padre de la lógica científica. Él dijo, ok, la naturaleza ser ordenada o para ser usado, lo tenemos que obedecer. No se puede trabajar con la tierra y contra la tierra. Y tenemos estos conceptos de la armonía. Entonces, ya que estamos trabajando para fines sociales, yo creo que nosotros también tenemos una responsabilidad frente a la tierra. Bueno, eso lo escuchamos ayer de los varios representantes de los ministerios de Agricultura y el Senado del Estado. Ha sido nuestro objetivo principal desde el inicio de nuestra ciencia, fue erigido mayormente para estimular o mejorar la agricultura. Y por eso, para quienes las personas que están sobre la tierra, trabajando la tierra, estamos trabajando por ellos. Esto sigue siendo importante, porque hay nuevas técnicas de manejo, nuevos cultivos o productos, nuevos políticos. No he puesto aquí, pero nuevos políticos, por ejemplo, estimulando en Brasil la producción de biomasa para sustituir al petróleo. Los productores tienen que responder a eso. Entonces, tenemos una responsabilidad frente a ellos. Sin embargo, ahora les voy a provocar un poco. Nosotros no, pero muchos agrónomos y instituciones de investigación agropecuaria menosprecian el suelo. Y les voy a dar algunos ejemplos relevantes. Esto, los que voy a enseñar ahora, no es para menospreciar los otros aspectos de desempeño. Digo que estas instituciones tienen que ver con semillas y nuevas variedades y muchas cosas como eso que son bien importantes. No les digo al contrario, pero es verdad que el suelo está reconocido como ciudadano de la primera clase, no creo. Aquí tenemos la página principal de nuestros huéspedes, que aprecio mucho y estoy muy en pro de ellos. Esto es nuestro desde EPAGRI. Aquí tenemos su página principal y aquí no aparece ni una palabra relacionada con suelos.
ni aparece fertilizantes. No hay nada, tenemos que es agroecología, agua, arroz, irrigado, pregerminado, bovinos, cebolla, cisternas, etc. Todos son buenos, pero es increíble que los suelos aquí no aparecen. Aquí Embrapa Solos, esta es la página principal de Embrapa. Embrapa Solos aparece aquí. Ustedes no lo pueden ver, es una lástima que la calidad de esto esté muy elevado. Aquí está Embrapa Solos, que está bajo sudeste. Aparece como una instancia del Embrapa en el sudeste del país, solo aquí. Y claro que el Embrapa es al nivel nacional, y tampoco aquí en este listado de agricultura, agroenergía, agroindustria, biotecnología, floresta, geoprocesamiento, sensorialmente remoto, información de comunicación, medio ambiente, recursos genéticos, productos animales, transferencia de tecnología y no aparece suelos. En toda esta página, si tú vas a la página principal de Embrapa, no vas a encontrar la palabra solos. Entonces, somos ciudadanos de la segunda clase. Ok, también en Estados Unidos. Yo soy oriundo de Estados Unidos, vivo ahora en Holanda, pero mi propio país, aquí la USTA, aquí en la página principal de la USTA también hay muchas cosas, pero no hay nada que tiene que ver con suelos en la página principal de la USTA. Bueno, entonces creo que aunque estamos trabajando para los que trabajan la tierra o para algunos que están trabajando la tierra, nuestro trabajo no está apreciado. ¿Es porque hemos solucionado todos los problemas? ¿Es porque no es relevante? ¿O es porque no lo hemos bien comunicado? No sé, es una pregunta para ustedes. Ok, vamos a otro tema que es, estamos trabajando para los que explotan la tierra fuera de la agropecuaria. La mayoría de nosotros hemos trabajado más con la agropecuaria, pero hoy en día los que viven en áreas urbanas es más y más importante. La mayoría de la población, esta tendencia sigue creciendo y esto fue reconocido hace como 15 años por la formación de un grupo de trabajo a nivel internacional de la sociedad internacional. Y, por ejemplo, para ver qué es el problema, aquí es un fragmento de un mapa de Holanda, que es uno de los países más urbanizados en el mundo. Y aquí pueden ver estas áreas grises que aparentemente no tienen suelos. ¿Y por qué es eso? Porque el proyecto de levantamiento de suelos en Holanda está pagado por el Ministerio de Agricultura. Ellos dicen, no tenemos nada que ver con la ciudad. Entonces, en este país donde la mayoría de la gente vive en esas ciudades, no hay un inventario de suelos de las ciudades. Pero yo creo que es un área que debemos entrar rápidamente. Un ejemplo positivo, aquí en Berlín, en Alemania, tienen un atlas ambiental. Aquí es la dirección, el enlace en el web, que es muy, muy bueno y tiene todas estas capas de suelo de sus propiedades, de sus riesgos, de sus posibilidades para construcción y riesgos para varias toxicidades y esto. Todo fue levantado y esto creo que nos da un gran desafío en un país como Brasil con las ciudades que son más y más importantes. Esto requiere nuevos conceptos de series de suelos o de unidades cartográficas. Es un ejemplo de la ciudad de Nueva York y no sé si pueden leer, pero que algunas series de suelos aquí están definidos sobre materia parental, que son basuras, desechos, este tipo de cosas, pero son series de suelos porque son suelos. Aquí es un ejemplo de Alemania y es un suelo que se tiene que describir, muestrear, interpretar y todo eso porque la gente lo está usando. Y creo que nuestra ciencia tiene que ahora adaptar más y más a las demandas de las áreas urbanas.
Estos son algunas de las interpretaciones que podemos hacer. ¿Cuáles son las toxicidades? El enraizamiento aquí es limitado, las texturas son contrastantes, que tiene que ver con el movimiento de algo en el perfil, etc. Y esto lo podemos usar para ayudar a la planificación racional del uso de estas áreas. Ok, ¿para quiénes? Vamos a llegar a otro usuario, digamos. Estos son los que usan información de suelos como parte de sus modelos de procesos. Por ejemplo, hay modelos de ciclos de agua, transformaciones de flujos de varias constituyentes. Modelos de clima y tiempo requieren la relación del suelo con la atmósfera, los flujos entre ellos. Modelos para predecir desastres como inundaciones. Todos estos necesitan información interpretada por sus fines. Ellos no van a entender la información proporcionada en nuestros términos. Nuestra lengua científica que usamos, tenemos que hacer una relación muy estrecha con los usuarios y traducir nuestros términos en términos que ellos quieren usar en sus modelos. Por ejemplo, en vez de clases de suelo, estos grupos hidrológicos o la conductividad no saturada, las varias propiedades que van a usar en sus modelos. Ok, ¿para quiénes? Ok, estoy muy complacido ver aquí muchos estudiantes de pregrado y de posgrado, pero también anoche la persona que ha recibido el homenaje por haber instalado un programa de educación de suelo en las escuelas, que vi aquí, hay como también una exhibición aquí de las materias que él ha desarrollado. Estoy muy emocionado por eso, porque sin los que nos vamos a seguir, ¿cómo que nuestra ciencia puede avanzar? Específicamente, el Consejo Nacional de Investigaciones Ambientales de Inglaterra hizo un estudio de las varias empresas y las instancias gubernamentales que quieren egresados o graduados en ciencia de suelo. Y estos aquí son las facilidades, las capacidades que ellos quieren que los graduados tengan. Que tengan experiencia con trabajo de campo, que tengan conocimiento de ciencia del suelo y tienen facilidad con el modelaje de sistemas y que tienen conocimiento del manejo de suelos. Eso como un currículum para nosotros tenemos que desarrollar estas capacidades en los que nos van a seguir. Entonces, estamos trabajando nosotros, no solo para nosotros, en nuestra generación, para los que nos van a seguir. Eso es un gran desafío para desarrollar los que nos van a seguir. Aquí llego a la tercera parte de la presentación, es algunos desafíos que he destacado que tal vez van a reconocer o tal vez lo van a modificar según sus necesidades. Primero vamos a empezar con el dinero. Es lástima, pero sin dinero no podemos hacer nada. Y siempre es un desafío establecer una base segura de financiamiento. El problema es que en muchos países, y no solo en Brasil, el presupuesto del Estado está disminuyendo muchas veces abruptamente. Los ministerios o los consejos a veces tienen una óptica limitada, tienen otras prioridades. Ya hemos visto que el suelo es menospreciado con respecto a prioridades de investigación en el sector agropecuario. Un ejemplo sería competencia entre ministerios. A veces hay un ministerio, otro ministerio, y por ejemplo los suelos urbanos, ¿quién lo va a pagar? Nuestras fuentes de financiamiento tradicionales de los ministerios de agricultura, agropecuario, ellos no tendrán mucho interés en eso. Sí hay cierta agricultura urbana o jardines y eso, pero mayormente les interesa más las grandes extensiones de tierra.
Y los que están manejando, planificando en el área urbana, muchas veces no saben nada del suelo, lo piensan solamente en términos geotécnicos. Entonces, esta competencia entre ministerios, ¿quién lo va a financiar? Otro problema, los proyectos que se pueden conseguir son a corto o mediano plazo. Hay muy pocos que van a financiar la investigación básica o una investigación más de monitoreo, digamos, a largo tiempo. Y para nuestra ciencia necesitamos algunos proyectos a más largo plazo que son difíciles de conseguir financiamiento. Un problema que tenemos es mostrando la razón beneficio-costo. Los beneficios costo para una investigación a corto plazo, por ejemplo, nueva técnica de labranza y ahora combustible, esto sí se puede mostrar. Pero es más a largo plazo y más al nivel básico, es bien difícil mostrar a los que nos van a dar el financiamiento la razón beneficio-costo. Tengo aquí algunas soluciones que digo parciales. Uno es que nosotros debemos de demostrar nuestra relevancia y nuestra capacidad. Tenemos que ponernos en el frente e insistir que sí podemos solucionar el problema o sí es importante financiar nuestros proyectos. Esto depende de nosotros. Otra solución son los proyectos integrados, donde entra el suelo o la ciencia del suelo como una parte de un proyecto más grande, más a largo plazo. Tenemos nuestro rol ligado con los otros y el financiamiento viene para el proyecto más grande. Esto tal vez es más fácil a conseguir financiamiento. Bueno, un desafío, otro es que digo, estimular demanda. Entonces no debemos sentarnos en nuestras oficinas y en nuestros laboratorios, esperar que vengan a nosotros y darnos proyectos. Hay demanda, hay personas que no saben que necesitan datos de suelos o investigación de suelo. Es un ejemplo de un modelo de suelo atmósfera cultivo, hubiera podido escoger otros. Y lo importante aquí es un modelo integrado, pero tiene este aspecto de transpiración, el balance del suelo del agua, y para que este modelo corra correctamente, necesita ser almacenado con datos confiables del suelo. También por modelar los procesos adentro requieren experimentos, ensayos, digamos. Y es donde tenemos que decirles a los que están desarrollando estos modelos, nosotros podemos trabajar con ustedes y hacer del modelo mejor si ustedes incluyen un científico de suelo en su equipo. Pero es estimular la demanda para nuestro desempeño. Un desafío importante que creo que trae consigo mucho también financiamiento sería integrar en la toma de decisiones. He destacado algunos papers muy importantes del destacado científico Johan Bauma, del holandés, que ha trabajado en esto por varios años, es muy integrado en la política en Holanda. Él es como consultor al Senado y al Parlamento holandés. Hay una comisión científica que le ayuda a ellos a tomar decisiones. Él dice que el científico de suelo tenemos que entrar en el proceso de tomar decisiones en nuestro rol fundamental de facilitar el proceso y mediar, dándoles información confiable y relevante al momento apto, en términos que ellos pueden entender. Eso es decir, participar en el proceso desde el inicio hacia el final como especialista relevante y dándole información que antes no tenían. Él destaca 4 etapas: señalar, diseñar, tomar las decisiones y llevar a cabo la solución. En todo esto, y muchas veces hemos quedado fuera de este proceso. Tenemos que demostrar nuestra relevancia, o sea, que el suelo sea relevante a la decisión que van a tomar y nuestra capacidad del científico.
Claro que algunas veces estamos en el proceso, más que todo sobre planificación rural, pero muchas veces no. ¿Dónde entramos en este proceso? Señalar es una cosa que no hemos hecho mucho. Eso es llegar a los que van a tomar decisiones y señalar que hay un problema y posibles soluciones. Tenemos que llegar a ellos con datos, hechos, resultados de estudios en términos entendibles por ellos, que ellos luego tienen que decir, sí, hay un problema y ustedes, científicos de suelos, pueden ayudarnos a solucionar el problema. El diseño, que son las soluciones, eso se tiene que hacer con los interesados, porque si no entendemos sus posibilidades, es posible que vamos a diseñar soluciones que ellos no pueden adaptar. Y por eso, las soluciones tienen que ser factibles para los que lo tienen que implantar, apoyado por ellos y técnicamente correcto. Y a veces hemos pensado solamente en esto, que tenemos soluciones que son técnicamente correctos, pero que no son factibles por una u otra razón a ser implantados. Y el doctor Bauma destaca que al entrar en el proceso desde el principio, trabajando con los interesados, no vamos a malgastar nuestro tiempo a diseñar soluciones que no son factibles. Y cuando llegamos a la etapa de llevar a cabo, les damos apoyo técnico y vamos a preparar materiales de divulgación, participar en talleres y todo eso, que sí, estamos bien en eso, creo, solo siempre y cuando estamos involucrados en el proceso. Creo que lo que él quiere destacar más que todo es que si no se integra en el proceso desde el inicio, es bien posible que estamos trabajando en el aire y no estamos trabajando sobre las cosas que realmente se pueden realizar. Un desafío, estamos llegando casi al final. Es un desafío que destaco porque yo creo que es relacionado con el anterior, pero también es el desafío científico. Esto es incluir incertidumbre en nuestros resultados. Y, por ejemplo, la propagación de incertidumbre en modelos. Nosotros sabemos bien que cuando tenemos un resultado, no es cierto, tiene cierto grado de incertidumbre. Pero ¿cómo lo vamos a integrar en nuestros resultados en términos que pueden entender nuestros clientes? Es muy relevante a la toma de decisiones, porque estos siempre son escenarios con incertidumbre, porque el tomar decisiones sobre el futuro, y nadie sabe el futuro, entonces tenemos que estimar cuál es la incertidumbre relacionada con nuestros resultados. Y tengo un ejemplo aquí que puse precisamente por el Dr. McBratney, porque él es escocés y eso. Alex, ¿está bien eso, no? Ok, él está aquí. Esto es Escocia y es un mapa, no es un mapa de la materia orgánica, esto es Escocia, es la mapa de la probabilidad que el nivel de materia orgánica sobrepasa un cierto umbral. Entonces, mientras más oscuro aquí, más probable que sea en exceso de este umbral, y más claro menos. Entonces, esto es una probabilidad que si hemos llegar a este lugar, que vamos a encontrar eso. Aquí a la ¿dónde estoy? Perdón. A la derecha es la incertidumbre de la incertidumbre. ¿Cuán confiables somos en la incertidumbre que estamos, de la probabilidad a la izquierda? Otro ejemplo, hay un proyecto muy activo hoy en día, que en Embrapa Solos, Lourdes de Mendoza Santos está el líder para toda Latinoamérica en eso. Hay un proyecto de hacer un mapa a resolución fina de todo el mundo de varias propiedades del suelo. Y en esta iniciativa, desde el inicio, se han dicho
que vamos no solo a preparar un mapa de las propiedades predichas, pero también de la incertidumbre de cada uno. Y es una parte del manual de las especificaciones del producto que dice cómo lo vamos a definir y cómo lo vamos a estimar y luego presentar sobre el mapa. Entonces, esto creo que es la vía correcta, que cuando presentamos resultados, en este caso son mapas, pero cualquier resultado, que también presentamos nuestra incertidumbre. ¿Somos muy ciertos o no? Otro desafío es de concientizar la sociedad sobre la importancia del suelo. Ahora no estoy hablando de los clientes específicos, estoy hablando de la sociedad en su conjunto. Yo creo que la gente como seres humanos, años atrás vivimos con el suelo y todavía hay muchos grupos, por ejemplo, los grupos indígenas aquí en Brasil que viven con el suelo y ellos tienen esa apreciación para el suelo, la tierra, y hay una afinidad que hoy en día para muchos es latente del ser humano con el suelo y podemos despertar eso. En la misma manera que personas ven un paisaje bello y tienen cierta emoción, ¿por qué no podemos despertar en ellos una emoción sobre el suelo? Él nos da como un apoyo para nuestros estudios. Tenemos una desventaja que el suelo no es visible, sino que en la capa superior, y los procesos tan importantes que realiza son bien difíciles a visualizar. Pero entonces tenemos la responsabilidad de concientizar a la gente sobre eso. La presencia en línea está muy bien. Esto es también de Embrapa, estos Embrapa solos. Es bien bueno aquí. Ellos destacan todo lo que hacen. Pero esto es más para sus clientes actuales, que es bien importante. Porque como digo aquí, ¿cómo que vamos a atraer nuevos clientes? Es un ejemplo de Estados Unidos, donde en el Museo Nacional de Historia Natural, que es llamado Smithsonian Institution, se hizo toda una exhibición sobre suelos. Tenía un perfil de suelos de todos los 50 estados y fue visitado, ya que es en Washington, fue visitado por millones de personas y hoy en día todavía está en línea. Esto está orientado al público normal, no a los usuarios tradicionales del suelo, no a campesinos o productores, sino a las personas del público que va a apoyar a nuestra ciencia. Y todo es una idea de concientizar o publicar. Luego publicar, que es una parte de concientizar, tenemos que publicar nuestros resultados. Claro que en los periódicos científicos, que es la manera académica, pero también hay otros lugares donde podemos publicitar. Periódicos populares, hasta que periódicos diarios, orientados al público en línea. Y otro que publicar que no es nuestros resultados, sino nuestros datos. Hay un movimiento hoy en día que los científicos que han trabajado con datos tienen que darles al público para que lo puedan usar o sacar más valor. Son nuestros datos de suelo, nuestros ensayos son muy costosos y no es que debemos publicar un boletín o un paper y dejarlo ya en nuestro escritorio. ¿Por qué no hacerlo accesible a los demás? ¿Quién sabe quiénes lo pueden usar luego para estudios más a largo plazo o a extraer nuevas información? Y por eso hay un movimiento a nivel mundial de depositar sus datos en una forma estándar en varios bancos de datos accesibles al público. Y les voy a dar un ejemplo aquí de mi propio trabajo. Es una lástima que no lo pueden ver. Tenemos 3 universidades técnicas en Holanda, la Universidad Técnica de Delft, la Universidad Técnica de Eindhoven y la Universidad Técnica de Twente, donde yo trabajo. Y nosotros hemos erigido como una plataforma
para poner sus datos y de ahí sacar una referencia permanente. Está archivado y se puede buscar y encontrar por coordenadas o por tema. Y estos son los resultados de un proyecto de tesis de grado que recién se hizo con un estudiante mío mozambiqueño. Y hemos trabajado duro en el campo, incluso fuimos al campo con el fusil AK-47, ¿no? Contra los animales salvajes, y bien difícil, y porque que ese dato solo se usa para esta tesis. Entonces, no sé si aquí en el país hay estos tipos de bancos de datos permanentes, pero creo que eso es también importante publicar. Bueno, finalmente, creo que es un desafío de enfatizar la perspectiva positiva. Muchas veces se habla en la ciencia del suelo de los problemas que tenemos. Tenemos problemas de erosión por agua y viento, degradación, compactación, pérdida de fertilidad. Sí, son problemas que debemos solucionar y claro que tenemos que trabajar. Pero el suelo nos ofrece también bienes y servicios. Esto se puede entonces enfatizar al público estos bienes y servicios. Por ejemplo, su rol fundamental positivo en la ecología de la tierra, los varios ciclos de agua, el rol como amortiguador. Así que el suelo tendrá una imagen positiva y no negativa. Muchas personas, y se ven también en la prensa, de vez en cuando aparece un artículo en el periódico sobre las pérdidas de suelo y erosión y vamos a perder todo nuestro suelo en 5 años y no sé qué. Bueno, esto está bien para despertar el reconocimiento que sí hay problemas, pero ¿por qué no podemos despertar la idea de que el suelo es la base de nuestra vida y nos proporciona muchos bienes y servicios y sin el suelo no pudiéramos vivir? Ok, por fin quiero dejarles con algunos palabras de seamos orgullosos de nuestra ciencia, también frente a nuestros colegas en otra ciencia y frente a la sociedad. Conozcamos mejor el suelo en todos sus aspectos, hay mucho que no sabemos. Mejoremos nuestro desempeño, seamos críticos a nosotros mismos y si nos estamos haciendo no de lo mejor, tenemos que mejorar con nuevas técnicas y un trabajo mejor. Contribuyamos al proceso de toma de decisiones, integremos en estos varios equipos y finalmente concientamos el público y clientes de la importancia del suelo y nuestra capacidad de contribuir a soluciones. Gracias por su amable atención. Bom, agradecemos ao Dr. Rossiter pela excelente apresentação e foram levantados alguns aspectos bastante interessantes, né? E muitos dos questionamentos, muito do que foi colocado aqui. Está tirando uma foto para mandar para a mãe dele, que vai ficar muito orgulhosa dele. Estamos aguardando as perguntas. Antes de fazer alguns comentários aqui, gostaríamos de que viessem algumas perguntas. Não sei se já tem alguma coisa. Os monitores estão com essa camisa vermelha, que é do Congresso, com o símbolo do Congresso. Enquanto não chegam as perguntas, alguns comentários, né? A ideia, então, do tema da apresentação de hoje e de outras das conferências, realmente não é trazer soluções prontas, fazer uma provocação que traga a uma reflexão, né? E com certeza a apresentação que foi feita nesse momento vai ser complementada por outras apresentações, né? Uma das colocações foi com relação aos que nos seguem. Para quem? Para os que nos seguem. Então, a conferência sobre educação com certeza também vai abordar alguma coisa sobre isso e o como fazer também, né?
Chegaram algumas perguntas, não identificada aqui, mas comentário e pergunta. Parabéns pela excelente palestra. No Brasil, até a década de 70, tínhamos muitos trabalhos de pedologia. Hoje, a carência de estudos pedológicos, a sua palestra enfocou bem a importância dos estudos de solos. Identificado, professor Paulo Klinger, obrigado pela pergunta. A pergunta, que achas de uma coleção de solos de referências macro-coletas para divulgar a pedologia? Uma coleção de solos de referência para divulgar a pedologia. Por ejemplo, está hablando de las colecciones de referencia de varios tipos de suelo que se ven y se pueden mostrar a las varias personas en forma de museo, es como eso, ¿no? Sí, esto, tengo experiencia en esto en Holanda, por ejemplo, ellos tienen en Wageningen tienen este museo de suelos que al nivel mundial, y cada año llegan alumnos de los varios, incluso hasta las secundarias en Holanda, a visitar y ser explicado. Tiene no solamente los suelos de referencia, pero sus capacidades, sus usos principales, su distribución geográfica. El único problema que tengo con eso es que a veces a mí me gusta también perfiles, de describir perfiles de suelo. Pero esto nos da una visión bastante estática del suelo, como si fuera algo muerto. Es como ver el animal en la pared del cazador. El cazador mata al animal y lo pone en su casa para lo podemos admirar. Y el animal es vive, tiene su manera de vida, y el suelo también. Entonces estoy muy en pro de tener estas colecciones de referencia, pero tienen que ser interpretados incluso tal vez con filmes o algo que muestra cómo se desempeña en el campo, en la ecología como tal, y no como ver como algo estático. ¿Quieres agregar algo a eso? No. Professor Klinger, onde é que... Respondida a pergunta... Eu queria complementar. Alô? Alô, sim. Só complementando, a coleção de referência não é uma... Nós, por exemplo, em Pernambuco, nós fizemos lá, já temos 50 perfis, são macromonolitos com 1,5 m até 1,5 m de profundidade, naquelas caixas, aquilo é tratado, não é? Agora, tem descrição do meio ambiente, tem uso, manejo, não é uma coisa, é só o perfil. Então, tem um complemento, a pessoa pode chegar ali e consultar tudo sobre aquele solo, a distribuição geográfica daquele, a área que ele representa no país. Então, vai ter muito mais coisa do que pura e simplesmente uma coisa estática, uma coleção assim, só os perfis mostrando. Então, tem um complemento dele. É a coisa mais ampla. Agradecemos, então, professor, pelo comentário. Depois a gente pode seguir a discussão. Né? Obrigado. Temos várias perguntas aqui, vamos tentar atender a todas. Né? Professor Júlio Alegre, Universidade Nacional Agrária La Molina, Lima, Peru. Agradecemos pela presença também. A nível da FAO, foi formada o Global Soil Partnership e um novo painel técnico intergovernamental de solos que se reuniu na semana passada em Roma. E como foi enfatizado, com essas iniciativas mundiais, faremos que o solo seja reconhecido como cidadão de primeira classe. Tens algum comentário a respeito?
Bueno, estoy un poco no estoy parte del Global Soil Partnership, aunque mi alumno Ronald Vargas está encargado ya en la FAO, estoy muy contento con eso. Lo sigo y lo apoyo mucho y hay mucha gente muy buena involucrado y precisamente la idea es de levantar, hacer más visible la importancia del suelo al nivel mundial para los que están ahora tomando decisiones en muchos aspectos y por eso lo apoyo mucho, pero no puedo comentar más sobre su desempeño. Pero les consejo, todos pueden ver en línea, en la FAO pueden seguir todos los documentos que están haciendo. Tienen una referencia, una primera referencia que se han hecho sobre las metas y el propósito del partnership. Ustedes lo pueden leer. Temos várias perguntas aqui agora, 15 minutos ainda pela frente. Uma pergunta, Ângelo Alves, UFRPE. Poderia explicar melhor os avanços dos sistemas nacionais de classificação, exceto WRB, em relação à classificação de solos urbanos? Foi um dos comentários. Né? Bueno, sí. Bueno, es una buena pregunta. Hasta que sepa, hay solamente dos sistemas que hoy en día realmente se tratan de suelos urbanos. Y uno son, por supuesto, los alemanes. Ellos han trabajado por varios años, tiene todo un manual de procedimientos de campo específicamente para describir y clasificar los suelos urbanos. De ahí cuando hace como 10 años me integré en la Sociedad Alemana de la Ciencia del Suelo. Era muy duro. En un momento determinado me miraron y dice, usted es la persona que habla inglés, entonces es usted que va a escribir la definición de los tecnosolos para la referencia, World Reference Base, la referencia mundial de clasificación. Y en 2006 se revisó este sistema internacional y ahora son los tecnosolos y los antrosolos, más para los suelos muy intervenidos por hombre, por ejemplo, en el arroceros. Pero esos tecnosolos son definidos y tengo algunos en artículo en Journal of Soils and Sediments y le están trabajando mucho, más que todo en Europa del Este, hay mucha actividad. En Estados Unidos hay un grupo de trabajo bajo el liderazgo de John Galbraith, quien mostró uno de sus trabajos aquí antes, que han trabajado en esto, pero hasta que sepa, no ha llegado a ser una parte de Soil Taxonomy hasta ahora, pero sí han definido algunas series. Y quisiera decir que la clasificación a niveles superiores es una cosa, pero para mí lo importante para cartografiar son las series que se pueden reconocer sobre el paisaje. Y en este sentido creo que en Estados Unidos se han avanzado mucho. Y quiero decir que no sé nada de cómo se hace en Brasil. ¿Alguien me puede informar qué han hecho con respecto a los suelos urbanos en sus sistemas de clasificación y de mapeo? Disculpe. Agradecemos as perguntas que estão chegando e só avisando que o palestrante vai ficar com a gente até o final do congresso, então está à disposição também para aprofundar mais um pouco, que aqui o tempo é curto, né? E vai estar à disposição para discussões. Professora Lúcia Anjos, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, parabéns pelos temas abordados. Como quebrar a supervalorização de trabalhos científicos em prol de trabalhos de divulgação? Porque están menospreciando los trabajos de divulgación. Bueno, todo esto de cómo lo vamos a divulgar y cómo somos valorizados como científicos. Yo creo que el problema, si hay un problema, es que los que nos están pagando o valorizando o en el ámbito científico, el ámbito del académico, o el ámbito de una empresa del Estado, como el EPAGRE,
o en la empresa privada. Depende todo de los jefes y cómo le van a valorizar. Si usted tiene una carrera o académica o en la industria o en empresa, y usted va a hacer las cosas que los jefes van a valorizar. Y si ellos dicen no, solo les van a valorizar por sus publicaciones científicas en journals internacionales, está bien, pero no le van a dar ningún crédito para haber escrito algo para el periódico o algo más popular. Usted no lo van a hacer, o tal vez lo van a hacer el fin de semana o algo así, pero no será una parte de su trabajo. Entonces, creo que nosotros podemos insistir a nuestros jefes para las varias maneras de valorizarlos. Incluso esto que les mostré sobre los bancos de datos permanentes. Yo trabajé para hacer eso, pero yo no recibo ningún crédito por haber hecho eso en las evaluaciones de investigación que se hace a nivel nacional en Holanda. No lo puedo listar y decir yo hice eso y recibir crédito. Entonces, si queremos que las divulgaciones sean más valorizadas, tenemos que insistir e intentar a lo menos a cambiar el sistema. Aunque les digo que el publicar los resultados científicos en los journals buenos sigue siendo fundamental. Sin esta divulgación entre nosotros como científicos, no es como ver si el trabajo fue buen o mal hecho. Entonces, siempre creo que primero viene la divulgación científica y luego viene la parte popular, que está igualmente importante, pero no voy a menospreciar la parte científica. ¿No? Creo que respondí. Vou agregar duas perguntas aqui que são mais ou menos na mesma linha. Alessandro Samuel Rosa, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rural do Rio de Janeiro. Alisson Costa, Universidade Federal de Lavras. As duas são em relação a banco de dados e disponibilização de informação. Talvez o maior desafio seja, pensando no longo prazo, recuperar a gigantesca quantidade de dados de solo já produzidos e, é claro, aqueles que ainda estamos produzindo. Como conscientizar os cientistas de que é fundamental compilar e disponibilizar esses dados para uso da comunidade mundial? E complementando, professor Alisson, quero parabenizá-lo pela apresentação diante de sua visão em outros países. Qual é a dificuldade de implantação de um banco de dados? Por que não existe no Brasil, talvez seja mais difícil falar sobre o Brasil, um banco de dados de referência, já que é um país tão importante na agricultura? Bueno, esto sí es una buena pregunta, son dos preguntas buenas, porque los datos recopilados en el pasado tienen formatos distintos, a veces métodos en el laboratorio diferentes, a veces es bien difícil ver de qué se trata. Hay varios proyectos a nivel mundial, por ejemplo en la África, el llamado African Soil Information System, que está patrocinado por la Fundación Gates, Bill y Melinda Gates. Tiene una componente a recuperar los datos que fueron tomados por muchos años por los poderes coloniales y por los proyectos de inversión y este tipo de cosas. Esto forma una parte complementaria a la parte del sistema para compilar datos nuevos usando nuevas técnicas. La práctica es bien difícil usar esos datos, es bien costoso. Pero yo creo que la manera es proponer un proyecto de investigación mostrando toda la riqueza que hay y proponiendo a los que van a financiar un proyecto a mediano plazo para recopilar esos y ponerlos en una forma disponible. Ahora, viene el problema de quién está el dueño de los datos. No sé si aquí, si fue compilado por el Estado, deben de ser para el pueblo, ¿no? Y tal vez no hay mucho problema en esto, pero esto es la parte jurídico legal que no estoy muy al tanto. Pero también hay muchos problemas técnicos en hacer eso. Van a ver que yo he hecho esto también. Este estudiante que mencioné en Mozambique, tenemos un paper que él recopiló todos esos proyectos que se han hecho los portugueses
y luego, después de la independencia, varias empresas para proyectos de riego en cierta área y tratamos de armonizarlos y hacer de ellos un solo mapa, un solo banco de datos y resultó muy difícil. El paper destaca muchos huecos en el conocimiento porque no se han bien documentado, pero no es la razón por qué no hacerlo. Hay que empezar y ver hasta qué punto se puede llegar y teniendo un proyecto pequeño para enseñarlo, luego con estos resultados ir y demostrar que se puede hacer y ir por más financiamiento. Seguindo com as perguntas, Geraldo Batista Martins, do INCRA, Paraná. Além dos aspectos físicos importantes nos sistemas de informações geográficas, o que acha de incorporar também dados sobre a propriedade privada e pública de solos, terra, bem como a sua função social? Bueno, realmente no entiendo de la función social. Sobre las propiedades, la base de datos de cadastro debe de tener todos los propietarios y sus extensiones. Y el problema con los bancos de datos de cadastros, a veces su georreferencia está muy mala, no sé cómo está aquí. Es bien difícil integrarlos, pero eso sería otro proyecto para hacer. Sobre los suelos, si hay estudios de particulares, no sé si aquí se hace, pero en Argentina yo sé que se hace mucho, que el particular paga su estudio de suelos. Y creo, no estoy seguro, pero creo que la INTA ya en Argentina han insistido que si lo vamos a hacer un estudio, usted va a pagar, pero luego los datos también van a ser disponibles para nosotros hacer un mapa más grande. Pero eso llega a la política de cuán disponibles son los datos coleccionados por entes privados. Sobre la función social del suelo, realmente no sé qué es. Tal vez me puedes luego explicar. Mais uma pergunta, Luciano Souza, UFRB. Solo e água são irmãos siameses. O senhor só falou em solo. Yo hablé del suelo porque es ciencia del suelo que se dice aquí. Pero en Holanda tenemos un dicho que es, el agua es la sangre del suelo. Y cuando hablo en ese sentido, cuando hablo del suelo, estoy hablando del agua dentro del suelo también, como un componente del suelo. No estoy hablando del agua superficial, eso sí es otro. Y disculpe que no mencioné el agua como tal, pero estuve pensando en el suelo. Y cuando les mostré este modelo de suelo, planta, atmósfera, la parte en el suelo más importante tiene que ver con las reacciones del agua del suelo. Até é interessante a pergunta, porque normalmente um dos objetivos de discutir esse tema aqui no Congresso é que muitas vezes se fala em água sem se falar em solos, se fala em desastres naturais sem se falar em solos, e muitos outros temas onde o solo deveria ter um papel preponderante, muitas vezes é relegado a segundo plano. Então, a questão aqui foi o contrário, mas respondida. As perguntas que chegaram aqui abordaram vários dos aspectos da apresentação. Gostaria de, já que não temos nenhuma outra pergunta, temos só um comentário aqui ainda, formatos possíveis de divulgação de solo. Então, agradecemos ao André, da Bahia, Instituto Federal Baiano, pelo envio. Então, se alguém quiser depois olhar aqui com a gente, uma forma de divulgação. Mais uma pergunta, então, terminando aqui. Falou bastante na apresentação também sobre mostrar a importância do solo. Então, teria alguma maneira, né, de como mostrar nessas falhas, em várias discussões onde o solo não aparece, como é que a gente poderia se inserir nessa questão? Bueno, ¿cómo sé que no entendí bien? Só
solo é sempre relegado ao segundo plano. Então, como nos fazer mostrar a importância dos solos nessas situações? Bueno, levantarnos a la primera clase, yo creo que es difícil, porque el suelo está debajo, como les dije, no se ve solamente la capa superficial, y cuando se ve el suelo, el público ve el suelo, normalmente se ven como problema de erosión, se ven surcos o no sé qué. No, yo creo que debemos insistir que se integre más en la educación primaria, por ejemplo. Estoy muy entusiasmado de ver aquí la exposición sobre cómo se han hecho estas educación de suelos. Y ver, por ejemplo, vemos estos muy bonitos esculturas del suelo, pero esto nos muestra el aspecto más estático del suelo, y la parte más dinámica es bien difícil visualizar. Visualizar que sin el suelo no tendríamos, por ejemplo, agua filtrada y no tendríamos muchas toxicidades, problemas. Y ya, es difícil, realmente no sé, es más de seguir con materiales orientados al público. Ahora, en las instituciones, si ahora estamos hablando de EMPRAP, EPAGRI, la USTA que vi, yo creo que es la responsabilidad de los científicos del suelo de insistir y ir a la dirección y decir, miren, ¿por qué no aparecemos en primer plano? Podría ser que ellos van a decir, ustedes no son importantes, esto no es importante, todo es de la materia, la genética puede solucionar todo, o el manejo, esto no es tan importante que el procesamiento de alimentos o la economía rural. Y si nosotros descubrimos que somos menospreciados de hecho, tenemos que realmente reflexionar si es que no somos importantes y debemos tomar otra carrera, o cómo lo vamos a enseñar a nuestras propias instituciones el rol fundamental y cómo lo podemos solucionar. Creo que una parte de la respuesta sería integrar en estos procesos de toma de decisiones desde el inicio hacia el final, y no solo funcionar como una persona digamos, de recurso. Cuando le llegan a uno da información a ellos. Si llegan a mi oficina y me preguntan sobre el suelo, te voy a contestar, pero yo no te voy buscando. Yo creo que podemos ser más, digamos, proactivos en este sentido, y preguntar por qué es. Bom, gostaríamos mais uma vez, então, agradecer ao Dr. Rossiter pela presença e pela excelente apresentação. Agradecemos a presença de todos, pelas perguntas. Antes de saírem, por favor, temos alguns avisos. Vamos ter disponível internet, Wi-Fi, somente na área de exposições, aqui ao lado, nos estandes e pôsteres. Veio um aviso sobre o estacionamento. Alguns veículos foram parados aqui na via e estão correndo o risco de serem multados. Então, pedimos para quem deixou os carros na rodovia, aqui na estrada, que verifiquem se o local proibido, que estão correndo o risco de receber uma multa. Um aviso importante, pessoal: as inscrições para as excursões técnicas se encerrarão na terça-feira, 30 de julho. Então, amanhã, às 3 da tarde, vão estar encerradas as inscrições para as excursões técnicas. O motivo desse encerramento são motivos operacionais, que tem que ser passada a lista do pessoal que vai estar nos ônibus. Então, os interessados em participar devem dirigir-se à secretaria do evento para efetuar o pagamento e garantir a vaga. A programação social do evento preparou 2 festas que se realizarão na Pachá Floripa, que é uma filial da Pachá de Ibiza, considerada a melhor noite do mundo. Hoje teremos a festa We Love Pachá, que é a balada tradicional da Pachá, hoje à noite, e amanhã a festa Disco Party, com música dos anos 80, 90. Os ingressos também estarão sendo vendidos na secretaria, no quiosque da Blue Ticket, localizado na secretaria da Praça de Exposições.
Ah, Então, pessoal, encerrando então essa conferência, convidamos a todos então a se dirigirem ao coffee break. Nós vamos ter um intervalo e as apresentações de pôsteres que vão acontecer em 2 locais. Na sala ao lado, que é chamada Tenda Tuguá, e vocês viram também os locais para os pôsteres na Praça Açores. Então, o coffee break vai estar servido nesses 2 locais. Muito obrigado a todos pela presença.